Gente, ¿cómo andan? Otro video más, el primero del 2025 para la gente que no es miembro del canal. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que se adhiere, que se une al canal, ayer tuvo un video exclusivo en el cual decíamos y proyectábamos y analizábamos, por sobre todas las cosas, un patrón muy interesante el cual tenía Bitcoin en un gráfico de 4 horas. Estuvimos un largo tiempo estudiando ese patrón y en función a ese patrón, en función a básicamente un precio que no quería rebotar a la media de 55 para seguir cayendo, llegamos a la conclusión de que era muy pero muy probable que en las próximas horas tengamos probablemente, es decir, siempre es un potencial en el mercado, no tenemos certezas, pero sí probabilidades, y las probabilidades en función a este patrón que estábamos desarrollando era de que el precio rompa esa media de 55 y tenga ese movimiento alcista que nosotros en un gráfico diario ya estamos esperando hace bastantes días y proyectamos también hace bastantes días. Hoy por hoy el movimiento en 4 horas ya comenzó, está en desarrollo. ¿Cuál es el patrón? Muy resumidamente, ¿cuál es el patrón que estábamos viendo en un gráfico de 4 horas? Un precio que se acercaba a la media y caía. Se acercaba a la media y caía. ¿Qué hace acá? Se acerca a la media y no quiere caer. Vela con absorción por la parte de abajo y vuelve a retestear la media de 55 periodos. Dijimos, cuando el precio estaba acá, nosotros claramente explicitamos que la gente que estaba tratando de agarrar el mejor precio podía esperar, ¿por qué no?, alguna caída de este estilo. No obstante, la gente que estaba mirando un gráfico diario tenía que comprar en ese mismo precio porque estábamos cerca de una media de 55 y entendiendo que la proyección, al menos mi proyección, ¿no?, es alcista, eran zonas de compra. Hoy ya el precio subió en un gráfico diario, ya se despegó, o mejor dicho, ya rompió esa media de 10 periodos, ya se puso por encima de la media de 10 periodos, entonces hoy por hoy para mí, en un gráfico diario se están alejando las probabilidades, o mejor dicho, las opciones de compra. Y esta proyección en gráfico diario la tenemos ya hace 2 días cuando el precio tocó una media de 55, cuando estábamos en $92.500, ahí ya dijimos, el tiempo de Bitcoin es bueno, la divergencia bajista se desarrolla al completo y el precio ni siquiera rompe una media de 55 con fuerza, apenas se acerca a tocar una media de 55. Entonces, en función al tiempo, en función a que teníamos una DX que estaba llegando por debajo del punto cero con respecto al punto 23 de la DX, es decir, ya estaba marcando que el retroceso ya se estaba quedando sin fuerza, bueno, podíamos proyectar algún tipo de subida en Bitcoin. Esa subida hoy por hoy, al menos para mí, se está comenzando a dar. No estoy diciendo que mañana vamos a estar en $100.000, vamos a tratar de proyectar en función a cómo está subiendo el precio, qué puede pasar los próximos días. No obstante, hay que entender que una vez que nosotros entramos en la media de 55, una vez que nosotros encontramos entradas óptimas en el mercado, una vez que nosotros compramos en soportes, lo que pase después con el precio nos tiene que importar poco y nada. ¿Por qué? Porque si a partir de acá el precio sube y vos entraste en la media de 55, vos seguís ganando. Ahora, si el precio a partir de acá se le ocurre caer por alguna razón, lo ideal sería que si vos compraste justamente cuando lo dijimos nosotros, sobre esa media de 55, protejas con un stop loss al precio de entrada, es decir, pongas una orden stop limit en el mismo precio en el cual compraste. ¿Para qué? Para que si mañana, por alguna razón, el precio de Bitcoin empieza a caer y se pone por debajo de esa media, o quizá visita, ¿por qué no?, nuestra segunda zona de compra, que es la zona de los $87.000, $88.000, a vos se te vende al precio en el cual compraste, no perdés, no ganás, pero podés comprar Bitcoin más barato con la misma cantidad de dólares. Entonces, importante hoy proteger al precio de entrada si es que tu precio de entrada fue sobre la media de 55. Entonces, quiero que analicemos cómo se puede dar esta subida de Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, ayer recibí un comentario de un miembro del canal, creo que se llama Santino, el cual me estaba diciendo que básicamente el precio estaba subiendo lento y que eso le llamaba la atención en función a que la subida podía ser lenta o podía no darse por cómo estaba subiendo el precio. Bueno, lo primero que tengo que decir con respecto a eso es que esta vela verde que estamos teniendo el día de hoy ya es más grande que las velas anteriores, ya no es una subida entre comillas relajada o tranquila. En segundo lugar, estaría bueno analizar que, por ejemplo, en este otro contexto, el día martes 24 de diciembre, en Nochebuena, tuvimos una vela grande, una vela envolvente, no obstante el precio posterior a eso siguió cayendo. Entonces, que el precio comience a subir con 3 velas quizá más pequeñas a la de, por ejemplo, ese 24 de diciembre, no indica nada, no indica que el precio no pueda seguir subiendo. No obstante, lo que se puede dar, lo que podemos ver tranquilamente, quizá cuando analizamos esta subida o esta, la cual podría ser parecida a la subida actual, es que el precio de Bitcoin básicamente no suba a puras velas verdes en un gráfico diario. Es decir, estamos ahora en un gráfico en el cual cada vela representa un día. Bueno, tranquilamente se puede dar un panorama distinto a este, ¿no?, al cual
todas las velas consecutivamente, una tras de la otra, estarían siendo verdes y alcistas. No tenemos por qué ver este panorama para entender que Bitcoin va a superar máximos anteriores y va a retomar el bull run. Tenemos que entender y dar margen a que el precio se mueva en ondas, a que quizás suba un poco. ¿Por qué no rompa esta resistencia? Cuando se rompe una resistencia, nosotros sabemos que la gente se empieza a apalancar el long, empieza a convencerse de que el precio va a subir. Bueno, quizá en esta situación, cuando eso suceda, podamos ver algún que otro retroceso y así el precio va moviéndose en ondas y no va subiendo a puras velas verdes. Porque si bien es verdad, nosotros ya vimos subidas a puras velas verdes, también vimos otras subidas, por ejemplo, la que se dio en este contexto en el cual el precio, si bien despega de la media de 55, tiene su retesteo, vuelve a subir, vuelve a retestear la media de 55 y ahí sí sube con fuerza. Entonces, no nos planteemos sí o sí un panorama a puras velas verdes. Ahora bien, tampoco tenemos que pensar, como acabo de decir, que una subida de Bitcoin con velas pequeñas verdes, al menos parcialmente, tenga que ser una subida lenta del precio. No tiene por qué ser así tampoco, porque por ejemplo, en este contexto, repasemos el patrón de velas japonesas que tenemos acá. Es muy, pero muy parecido al que tenemos actualmente. Prestemos atención. Vela verde con absorción por la parte de arriba, con mechazo. Segunda vela un poco más grande, con más cuerpo que la vela anterior. Es decir, la parte verde, el cuerpo de la vela, es mayor a la anterior. Y tercera vela ya, una vela importante, entre comillas, una vela más grande. No obstante, acá vemos que el precio no explotó al alza. No vemos una vela gigante verde como, por ejemplo, podría haber sido esta que tenemos acá. Sin embargo, el precio siguió subiendo, esta vez sí siguió subiendo a puras velas verdes y no paró de subir básicamente desde los 42.000 hasta los 73.000. Entonces, no pensemos que porque el precio está subiendo de esta forma, no va a ser una subida consistente en el tiempo. Todo lo contrario, ustedes tienen que desconfiar de las subidas locas. Ustedes tienen que desconfiar de las subidas que son alocadas, que son desenfrenadas, que son alejadas de las medias de 55 periodos. Bueno, ahí es donde mínimamente tenemos que estar ya comprados, primeramente, ¿no? Ya comprados para disfrutar de esas ganancias y no solamente verlas, o para disfrutar, mejor dicho, de las velas verdes y no simplemente verlas. Y segundo, cuando vemos esas velas verdes gigantes, ahí tendremos que estar pensando en tomar ganancia. No obstante, esta subida de Bitcoin se puede terminar de desarrollar de cualquiera de las dos formas, ya sea a puras velas verdes, escalando un día tras otro hacia esos 109.000, 110.000 dólares, o con los respectivos retrocesos en ondas que marcamos recién. Lo importante ahora no es cómo se va a dar la subida de Bitcoin, lo importante era encontrar la entrada ideal. Y la entrada ideal para mí se dio sobre esa media de 55 y entendamos importante, que esto sigue con ese patrón que nosotros marcamos ya hace bastante, de que el precio de Bitcoin, al menos en este ciclo alcista, en esta corrida alcista que estamos teniendo, que tuvimos desde los 16.000 hasta los 106.000 dólares, respeta muchos aspectos técnicos fundamentales del chartismo. Si bien siempre nosotros hablamos de que en Bitcoin, al menos en temporalidades cortas, se utiliza mucho la ruptura de soportes y de resistencias para liquidar, y efectivamente en este mercado también lo hizo, en temporalidades cortas lo hizo, tenemos que saber apreciar que en temporalidades altas, como por ejemplo un gráfico semanal, el precio se comportó técnicamente muy bien, muy obediente en función a las reglas técnicas del chartismo convencional. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es que acá el precio rompe media, hace un ABC y sube, algo básico, algo totalmente predecible. Bueno, el precio de Bitcoin lo hizo. Acá ¿qué pasó? Tenemos monitor bajista y que vemos que el precio corrige, se pone en una media de 55, se posa en esa media y sigue subiendo sin ninguna alteración, sin ningún tipo de liquidación extraña, sin ningún tipo de patrón extraño. Se apoya en la misma media de 55 en la cual se apoyó anteriormente y sigue su recorrido alcista. Y acá que vimos que el precio tiene un patrón de velas, el cual si ustedes me siguen ya hace mínimo un mes, sabrán de cuál estoy hablando, un patrón el cual por lo general se encargaba de mandar el precio de Bitcoin a una media de 10 periodos y a partir de ahí subir, y hoy al menos parcialmente, el precio está haciendo exactamente eso mismo. Entonces, en un gráfico diario también vemos este comportamiento técnico, el cual, reitero, es un comportamiento técnico sobrio, es un comportamiento convencional, no está sucediendo nada alocado. Quizá en otros bull runs el precio rompía media de 55 y seguía subiendo, tenía liquidaciones masivas con velas rojas gigantes para después seguir subiendo. Un cambio importante que estamos viendo para mí, al menos en este bull run, en el de 2024, en comparación al bull run
anterior, es que el precio está comportándose con mucha más estabilidad. Esa creo que es la definición perfecta. El precio se está comportando con mucha más estabilidad que en ciclos alcistas anteriores. Entonces, para Bitcoin no hay mucha proyección que hacer. Cualquier acercamiento o retesteo cercano de una media de 55 es para entrar, y si el precio sigue subiendo, que creo que es lo que mayor probabilidad puede seguir pasando, los que compraron en una media de 55 a poner el stop loss al precio de entrada y a esperar hasta dónde tiene que subir Bitcoin. Ahora, si vos te querés involucrar en un gráfico de 4 horas, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, vos tenés que esperar básicamente que sean una o dos velas que se acerquen a esta zona, y esa sería la mejor entrada en un gráfico de 4 horas. Algo muy parecido a lo que pasó en el SP500 hace poco. No recuerdo si en un gráfico también de temporalidad de 4 horas o gráfico diario, pero fue algo muy similar. A ver, ADX positivo poniéndose por encima de la media de 55, precio que rompe la media, testea la media de 10 periodos e inmediatamente comienza, o mejor dicho, sigue subiendo. Algo importante a observar, estamos en una zona de volumen importante. Bitcoin está llegando a una zona de volumen importante y no la está sabiendo romper con fuerza. Y eso quizá puede ser una señal entre comillas negativa a corto plazo para Bitcoin. Reitero, ¿cuál es la zona de volumen importante? Esta línea roja que estamos marcando. ¿Qué significa? ¿Qué representa una zona de volumen, un perfil de volumen como este por la parte de arriba del precio? ¿O qué representa esta zona cuando el precio se acerca a ella por la parte de abajo? Lo que representa esta zona son órdenes de venta. Por eso es que, en principio, si el precio retrocede con dos velas, podemos arriesgar. Ahora, inmediatamente después de ese retroceso, el precio rápidamente tendría que estar rompiendo esta zona de volumen para pensar que en un gráfico ya diario nos estaríamos proyectando a quizá una o 2 semanas más de subida. Esta zona tiene que romperse con fuerza. Si no lo va a hacer ahora, bueno, en el próximo retroceso que tenga Bitcoin con 2-3 velas rojas, posterior a eso rápido lo tiene que hacer el precio. Si vos te vas a arriesgar cuando el precio retroceda, cuando el precio toque una media de 55 o no, es algo que ya queda en vos. Idealmente lo que podrías hacer es ir a un gráfico de una hora, es decir, bajar de temporalidad, ver un gráfico de en 4 horas con un zoom, es decir, este gráfico, si le hacemos un zoom y si lo dividimos, si dividimos cada vela en 4 velas, bueno, nos estaría dando un gráfico de una hora. Lo que podríamos esperar es que se desarrolle todo el patrón bajista que se tiene que dar en gráfico de una hora y que el precio se acerque a esta media de 55. Cuando haga esto el precio y cuando no rompa esta media de 55, cuando se sepa sostener en esta zona, ahí sería la mejor entrada idealmente para Bitcoin. Veamos cómo esa proyección en gráfico de una hora, si nosotros la extrapolamos y la llevamos a un gráfico de 4 horas, tiene que tener sentido, porque si bien estamos analizando un gráfico de una hora y ahora sí cambiamos un gráfico de 4 horas, son gráficos del mismo activo, entonces una temporalidad tiene que tener sentido con su temporalidad mayor o con su temporalidad menor. Entonces veamos cómo en un gráfico de 4 horas ahí tendríamos ese retroceso que estábamos marcando y el cual podría ser para aprovechar. Si todo este contenido te está gustando, te pido que le des me gusta, y si querés acceder a contenido el cual puede a vos hacerte un trader independiente en el corto o medio plazo, podés tranquilamente unirte al canal, acceder a la comunidad privada y ahí aprender no solamente en los videos, sino en publicaciones, analizando el precio en tiempo real, analizando patrones de entrada en tiempo real y también accediendo a videos totalmente exclusivos. Vamos a repasar un poquito RAI. En Raydium nosotros dijimos hace bastante que teníamos entrada en gráfico diario. Hoy por hoy, si bien acá a la derecha no tengo muchas criptos listadas en TradingView, es de las que mejor está reaccionando. Es de las que más porcentaje de subida está teniendo en las últimas 24 horas. Entonces, Raydium importante, el precio ya está subiendo. Para mí se compra cerca de la media de 55, acá ya no. No obstante, en Raydium yo no sé si lo mismo de Bitcoin, a ver, no sé si de forma directa o con otro pequeño rango, pero para mí el movimiento final va a ser alcista para superar el máximo anterior. Vamos con Ethereum en gráfico de 4 horas. Bueno, el patrón que veo yo en Ethereum es principalmente por la parte de abajo que veo un monitor alcista, un ADX negativo. Ahora, el ADX negativo bajando, poniéndose por debajo del punto 23, para mí es totalmente positivo, porque es un patrón de rebote alcista, el cual, si cae por debajo del punto 23 en las próximas horas o en los próximos días, mejor dicho, y posterior a eso tiene que agarrar fuerza, indefectiblemente la fuerza que tiene que agarrar ese movimiento, entendiendo que la fuerza bajista hoy por hoy ya se está terminando, esa fuerza va a tener que ser alcista. Por otro lado, este patrón, si nosotros lo repasamos, ¿cuál es este patrón? A ver, precio sobre la media de 55, teniendo un pequeño rango que cae por debajo y se pone por encima de esa media de 55. Por la parte de abajo, ADX, vamos a observarlo un poco más de cerca, esto que estoy marcando,
ADX cayendo, metiéndose por debajo de esa línea horizontal que representa ya la finalización de la fuerza. Cuando ya el movimiento se está quedando sin fuerza, vemos que el ADX tiende a ponerse por debajo de ese punto 23, a entrar por debajo de esta línea horizontal y vemos una direccionalidad ya alcista, un monitor rojo oscuro. Bueno, ese patrón a mí me puede hacer acordar sin ningún problema a este otro patrón que tuvimos acá. Veamos, el precio comienza a formar velas verdes mientras que el ADX se pone negativo. Esto nos marca falta de volumen. El ADX cae muy por debajo de la línea horizontal del punto 23, se empieza a formar un valle alcista en el monitor, se empieza a pintar de verde oscuro y lo que vemos con el correr de los días es que posterior a eso Ethereum tiene un movimiento extremadamente fuerte al alza. Entonces, hoy por hoy para mí este patrón es totalmente alcista en Ethereum y lo ideal sería que si en los próximos días el precio se mantiene así y el ADX termina de ponerse por debajo del punto 23, cuando agarre fuerza este movimiento, cuando vos veas el ADX positivo, muy probablemente ya estemos llegando a los máximos anteriores en Ethereum. Entonces, para mí las posibilidades en Ethereum están acá, no están cuando estemos en máximos y cuando el ADX ya te esté diciendo, mirá que hay fuerza, mirá que ya entró gente, entró volumen, porque ahí ya va a ser tarde. Tenés que entrar antes, hay que tratar de anticiparnos. Entonces, si sos miembro del canal, te aviso que entre hoy y mañana voy a estar subiendo la segunda parte de análisis de criptomonedas para el alt season, ya que considero que en el primer cuarto del 2025 vamos a tener algún que otro movimiento importante en las altcoins y creo que quedan pocas con buena proyección alcista. Ya que la mayoría tuvieron ya un gran movimiento, una gran proyección, un gran desarrollo alcista, bueno, vamos a tratar de encontrar esas entre comillas gemas. Obviamente no estoy hablando de una gema como un proyecto el cual va a subir un 3000%, no, estoy hablando de una gema a un proyecto que tranquilamente puede subir y multiplicarse por 5, por 6 y que todavía no lo hizo, que todavía no tuvo ese rendimiento total. Bueno, vamos a estar analizándolo en la solapa de miembros. Si vos querés unirte me ayudas un montón. No obstante, con darle me gusta al video, con suscribirte, haces que YouTube difunda mi contenido, que yo pueda seguir subiendo muchos más videos por semana y así poder también generar valor en la comunidad cripto. Nos estamos viendo mañana en otro video, espero que arranquen bien el año y chau.